Frío. Lo primero que sentí al recuperar la consciencia fue un frío penetrante. Mis dedos no respondían, la cara se me había entumecido y tenía un sabor metálico a sangre en la boca. Intenté moverme y un dolor agudo me atravesó la pierna izquierda. En algún punto por encima de mi cabeza se filtraba una luz tenue, pero reinaba la penumbra. Estaba tendido sobre un suelo duro y helado, y sobre mí se alzaban paredes azuladas con vetas de aire ancestral. Una grieta. Estoy en una grieta helada. Los recuerdos me asaltaron como una ola. El grito de Verónica, el crujido ensordecedor del hielo, una pared blanca que se abalanzaba directamente sobre nosotros y la sensación de caer. Una caída infinita hacia la nada. Me llamo Timur Sadikov. Tengo 34 años. Soy alpinista profesional y glaciólogo de San Petersburgo. Y ahora estoy sepultado en una tumba de hielo a unos 100 metros de profundidad bajo la superficie del glaciar Perito Moreno en la Patagonia. Todo empezó hace 6 días, cuando nuestra expedición de 5 personas llegó a El Calafate, un pueblo argentino en la frontera con el Parque Nacional Los Glaciares. Nuestro equipo estaba compuesto por personas para quienes el hielo y las montañas se habían convertido en una segunda profesión. Yo, mi prometida Verónica Larina, climatóloga y alpinista. Makar Dementiev, operador y fotógrafo especializado en tomas extremas. Severin Oljovsky, nuestro guía, que había vivido 10 años en la Patagonia. E Inga Bergman, una glacióloga sueca a la que conocimos en una conferencia en Reykjavik. El objetivo de la expedición era doble, científico y deportivo. Oficialmente, estábamos investigando la dinámica de movimiento del glaciar y registrando los cambios en su estructura relacionados con el calentamiento global. Extraoficialmente, queríamos ser el primer equipo ruso en recorrer una nueva ruta a través de la parte central del glaciar, considerada intransitable debido a los peligrosos seracs, bloques de hielo del tamaño de un edificio de varios pisos. ¿Sabes por qué me enamoré del hielo? Le pregunté a Verónica la noche antes de partir, mientras estábamos sentados en la terraza de nuestro hostal, contemplando el atardecer sobre el lago argentino. Porque solo parece inmóvil. En realidad, el hielo es un río congelado. Siempre está en movimiento, solo que a otra escala temporal. Verónica sonrió, abrazando con las manos la taza de mate. Y yo que pensaba que te habías enamorado de mí, no del hielo. No me enamoré de ti. Hice una pausa, disfrutando de su mirada sorprendida. Me lancé de cabeza a ti, como en una avalancha de montaña. Son cosas distintas. Ella se echó a reír y me dio un empujón en el hombro. Eres insoportable cuando te pones romántico. Mejor cuéntame otra vez la ruta. Desplegué el mapa sobre la mesa. Nuestro camino comenzaba en el mirador, donde suelen llevar a los turistas. Desde allí debíamos descender al hielo y avanzar contra la corriente del glaciar, hacia su centro, donde se encuentra la zona de seracs, enormes torres y columnas de hielo, algunas de hasta 50 metros de altura. Es la parte más peligrosa del camino, pero también la más espectacular. Luego planeábamos ascender a la ladera oriental y desde allí regresar al campamento base, haciendo un gran bucle. El pronóstico del tiempo es favorable, dije, revisando los datos en la tableta. Temperatura de -5 por la noche a +8 por el día. Viento moderado. No se esperan precipitaciones. Condiciones ideales, asintió Verónica. ¿Qué podría salir mal? Recuerdo haber levantado la vista del mapa y haberla mirado. En los últimos rayos del atardecer, su pelo rojizo parecía envuelto en llamas, y en sus ojos verdes se reflejaba el cielo. En ese momento pensé que quería pasar con ella toda la vida. Qué ingenuo fui al creer que teníamos toda una vida por delante. Por la mañana salimos de El Calafate en un jeep alquilado. El trayecto hasta el Parque Nacional duró aproximadamente 1 hora y media. Durante todo ese tiempo, Makar no soltó la cámara, filmando paisajes impresionantes, el lago turquesa rodeado de picos nevados de los Andes, las estepas infinitas y finalmente
La primera vista del glaciar. Un gigante blanco como la nieve que descendía de las montañas directamente al lago. Impresionante, susurró Inga cuando nos detuvimos en el mirador. He visto muchos glaciares, pero este es especial, asintió Severín. Uno de los pocos glaciares del mundo que no retrocede, sino que avanza. Cada día se mueve hacia adelante unos 2 metros. Y periódicamente organiza desplomes de cuento de hadas, añadí, mirando la pared frontal del glaciar, de unos 60 metros de altura. Cada pocos años esta pared se derrumba en el lago, creando olas de la altura de un edificio de 3 pisos. Bajamos de la zona turística y empezamos a prepararnos para salir al hielo. El equipo se comprobó 3 veces. Crampones, piolets, sistemas de seguridad, cuerdas, mosquetones, tornillos de hielo, navegadores GPS, radios, botiquines de primeros auxilios, tiendas de campaña, sacos de dormir, hornillos de gas, comida para una semana. Todo esto lo distribuimos por las mochilas, tratando de optimizar el peso. Recordad la regla principal, dije cuando nos pusimos en fila en la cuerda. Somos un único organismo. Si alguien cae en una grieta, los demás deben apoyar inmediatamente los piolets y detener la caída. Nada de actuar por cuenta propia. Los 2 primeros días transcurrieron sin incidentes. Avanzábamos lentamente hacia el interior del glaciar, haciendo paradas para mediciones científicas y sesiones de fotos. Pasamos la noche en tiendas de campaña instaladas en zonas relativamente lisas del hielo. El tiempo era perfecto, cielo despejado, viento suave, temperatura confortable para el esfuerzo físico. Al tercer día, llegamos a la zona de Seracs. Era un espectáculo impresionante, como si alguien hubiera creado una ciudad fantástica de hielo azul. Torres, arcos, puentes, columnas. Todo se movía lentamente, se transformaba, vivía su propia vida. Esta es la parte más peligrosa de la ruta, advirtió Severín. Un serac puede derrumbarse en cualquier momento sin previo aviso. Hay que moverse rápido y en silencio. Como si nuestros pasos pudieran cambiar algo, se burló Makar, sin dejar de grabar. No se trata de los pasos, respondí yo. Cualquier sonido es una vibración, y el hielo es muy sensible a las vibraciones, especialmente si está en una posición inestable. Elegimos la ruta que parecía más segura, a través de un pequeño valle entre 2 hileras de seracs. A derecha e izquierda se alzaban paredes de hielo de entre 20 y 40 metros de altura. Delante, a 1 kilómetro aproximadamente, se vislumbraba la salida de este laberinto, una suave pendiente hacia la ladera este. Verónica iba delante, seguida por Inga, luego yo, Makar y, cerrando la marcha, Severín. Estábamos unidos por una cuerda con un intervalo de unos 10 metros. Avanzábamos lentamente, comprobando cuidadosamente cada paso. Verónica se detenía periódicamente para sondear el hielo con un piolet. Así detectábamos las grietas ocultas. Aproximadamente 1 hora después, cuando ya habíamos recorrido 2/3 de la zona peligrosa, oí un sonido extraño, un zumbido bajo y vibrante que provenía de arriba. Levanté la cabeza y vi cómo un enorme serac a nuestra derecha se inclinaba lentamente. ¡Todos atrás!, grité, pero ya era demasiado tarde. Con un estruendo ensordecedor, la torre de hielo empezó a desmoronarse. Trozos de hielo del tamaño de un coche salieron disparados hacia abajo. Verónica tuvo tiempo de darse la vuelta y correr hacia mí. Vi su rostro, los ojos dilatados por el terror, la boca entreabierta. Gritaba algo, pero no oía las palabras por el estruendo del hielo que caía. De repente, la tierra desapareció bajo mis pies. Sentí cómo me hundía en algún lugar. Lo último que vi antes de que me tragara la oscuridad fue la silueta de Verónica contra el serac que se derrumbaba. Y luego solo hubo frío y silencio. Necesité varios minutos para recuperarme por completo y evaluar la situación. Estaba tumbado de lado, con la mochila aún a la espalda, y probablemente eso amortiguó el golpe de la caída.
Me dolía la pierna izquierda, pero podía moverla, así que no había fractura, quizás un fuerte hematoma o esguince. Tenía el brazo derecho entumecido. Estaba tumbado sobre él, aprisionándolo con el peso del cuerpo. Me zumbaba la cabeza, pero estaba consciente. Lentamente, superando el dolor, me senté y miré a mi alrededor. La grieta en la que había caído tenía unos 3 metros de ancho y se elevaba unos 100 metros hasta donde se veía un diminuto trozo de cielo azul. Las paredes circundantes estaban formadas por hielo azul transparente de diferentes tonalidades, desde el turquesa pálido hasta el azul profundo, casi violeta. En otra situación, habría admirado esta belleza, pero ahora no estaba para estéticas. «¡Verónica!», grité, levantando la cabeza. «Inga, Makar, Severin, ¿alguien me oye?». Mi voz resonó en las paredes de hielo y se apagó. No hubo respuesta. Intenté encender la radio, pero no daba señales de vida. Seguramente se había roto al caer. Saqué del bolsillo del pecho de la chaqueta una brújula y un navegador GPS. La brújula funcionaba, pero sus indicaciones eran inútiles en la grieta de hielo. El GPS indicaba que estaba aproximadamente en la parte central del glaciar, a unos 100 metros de profundidad de la superficie. La batería tenía un 40% de carga. Debía ahorrar energía. Lo siguiente que hice fue comprobar el contenido de la mochila. El saco de dormir, diseñado para temperaturas de hasta menos 20 grados, había resistido la caída. La tienda de campaña no era necesaria en la grieta, pero la lona podría ser útil. El hornillo de gas y una bombona de gas eran vitales. Tenía provisiones para 3 días, barritas energéticas, frutos secos, nueces, sopas y gachas liofilizadas. 1,5 litros de agua en el termo. Un botiquín con analgésicos, antibióticos, vendas, tiritas. Un frontal con pilas de repuesto. Un cuchillo, cerillas en un recipiente impermeable, un mechero. Ropa de repuesto, ropa interior térmica, un forro polar, calcetines, guantes. En general, la situación no era tan desesperada. Tenía todo lo necesario para sobrevivir durante unos días. El principal problema era cómo salir de esta prisión de hielo. Examiné las paredes de la grieta. Eran casi verticales, en algunos lugares con pendiente negativa, lisas y resbaladizas. Sin equipo de escalada en hielo, era imposible ascender por ellas. Afortunadamente, tenía crampones en las botas, 2 piolets y varios tornillos de hielo con mosquetones, el equipo estándar para desplazarse por un glaciar. Pero antes de intentar salir, necesitaba saber si había otros supervivientes cerca. Escuché atentamente. Al principio hubo silencio absoluto, pero luego percibí un sonido débil, algo entre un gemido y un sollozo. ¡Eh! Grité. ¿Quién está ahí? ¿Timur? La voz era débil, pero la reconocí al instante. Verónica. Verónica, ¿dónde estás? No lo sé. Está oscuro. La pierna. Creo que está rota. Encendí la linterna frontal y empecé a examinar la grieta con más atención. El haz de luz se deslizaba por las paredes de hielo, revelando caprichosos dibujos y burbujas de aire congeladas hacía miles de años. Entonces la vi, a unos 20 metros de mí, en una pequeña bifurcación lateral de la grieta. Estaba medio tendida sobre el hielo, apoyada con la espalda contra la pared. Su pierna derecha estaba torcida en un ángulo antinatural. «Voy hacia ti», grité, y empecé a avanzar con cuidado en su dirección. El camino no era fácil. El suelo de la grieta no era uniforme, sino que estaba formado por salientes de hielo, huecos y aristas afiladas. Cada paso exigía concentración. Un paso en falso y podría caer aún más profundo, en alguna grieta oculta. Cuando llegué a donde estaba Verónica, me di cuenta de que la situación era más grave de lo que pensaba. Tenía la pierna derecha rota, una fractura abierta de tibia, el hueso había perforado la piel y el mono.
Alrededor de la herida se había extendido una pequeña mancha de sangre sobre el hielo. «Hola», sonrió débilmente. «No es la expedición más exitosa, ¿verdad?» «He visto peores». Traté de hablar con calma, aunque por dentro todo se me encogía de miedo por ella. «Voy a examinarte». Me quité la mochila y saqué el botiquín. Lo primero era detener la hemorragia e inmovilizar la pierna. Corté con un cuchillo la pernera del pantalón alrededor de la herida. «Va a doler», advertí, sacando del botiquín una solución desinfectante. «Ya duele». Apretó los dientes. «Haz lo que tengas que hacer». Desinfecté la herida, coloqué una venda estéril y fijé la pierna con una férula improvisada hecha con el piolet y trozos de cuerda. Luego le di a Verónica un analgésico del botiquín. «¿Qué pasa con los demás?», preguntó cuando terminé de vendarla. «No lo sé. Me desperté aquí solo, luego te oí. La radio no funciona. Tenemos que explorar la grieta, quizás alguien más haya sobrevivido». «Vi caer a Makar», dijo Verónica, haciendo una mueca de dolor. «Estaba cerca de mí cuando el hielo bajo nosotros se rompió. Inga y Severin estaban más lejos. No sé qué les pasó». «¿Puedes esperar aquí? Voy a buscar a Makar». «¿Tengo elección?», intentó sonreír, pero salió más bien una mueca de dolor. «Ve, pero vuelve». Dejé a Verónica una cantimplora con agua, varias barras energéticas y una linterna frontal de repuesto. Luego la besé en la frente y fui a buscar. La grieta en la que habíamos caído resultó ser un complejo sistema de corredores y cuevas de hielo. Me movía lentamente, iluminando el camino con la linterna y deteniéndome de vez en cuando para escuchar. Al rato vi una marca en el hielo, una franja oscura que parecía sangre. Seguí ese rastro y pronto oí débiles gemidos. Makar estaba tendido de espaldas en una pequeña cueva de hielo a unos 50 metros de donde había encontrado a Verónica. Su situación era aún peor. Un fragmento de hielo le había atravesado la caja torácica por el lado derecho. La respiración era superficial y rápida. Los labios se le habían puesto azules. «Makar». Me arrodillé a su lado. «¿Me oyes?». Abrió lentamente los ojos. «Timur». Su voz era apenas audible. «La cámara». «Me ha salvado». Vi a su lado la cámara de vídeo profesional de la que nunca se separaba. Al parecer, había amortiguado parte del impacto al caer. «No hables, guarda fuerzas». Empecé a examinar su herida. Un fragmento de hielo, del tamaño de una daga, sobresalía de la parte derecha de su pecho. A su alrededor se había extendido un charco de sangre que ya empezaba a congelarse. Sabía que no se debían extraer objetos extraños de este tipo de heridas, ya que podría agravar la hemorragia. Lo único que podía hacer era fijar el fragmento para que no se moviera e intentar detener la sangre alrededor de la herida. «He encontrado a Verónica», dije, colocando una venda alrededor del fragmento. «Tiene la pierna rota, pero en general está bien. Ahora te llevaré con ella y decidiremos qué hacer a continuación». Makar asintió débilmente y cerró los ojos. Su respiración se hizo aún más superficial. Sabía que probablemente tenía un pulmón perforado y que, sin atención médica, sus posibilidades eran escasas. Pero no podía decírselo. Con sumo cuidado, tomé a Makar en brazos. Era más ligero de lo que esperaba. Delgado por naturaleza, había perdido aún algunos kilos durante la expedición. Lentamente, tratando de no hacer movimientos bruscos, lo llevé al lugar donde había dejado a Verónica. El camino tomó unos 20 minutos. Cuando llegué a donde estaba Verónica, ya se había quedado dormida por el efecto del analgésico. Con cuidado, coloqué a Makar a su lado, poniendo mi mochila debajo de él como almohada. «¿Qué le pasa?», preguntó Verónica, despertándose por nuestros movimientos. «Tiene un pulmón perforado», respondí en voz baja para que Makar no oyera. «La situación es grave». Saqué del saco de dormir de la mochila y cubrí a Makar. Luego me senté junto a Verónica
y la abracé por los hombros. ¿Y qué pasa con Inga y Severin?, preguntó. No los he encontrado. Quizás se hayan quedado arriba. Oh. No terminé la frase, pero ambos entendíamos lo que estaba pensando. ¿Qué vamos a hacer? Miré hacia arriba, donde a través de una estrecha grieta se veía el cielo. Ya empezaba a oscurecer. Se acercaba la noche. Primero tenemos que acomodarnos para pasar la noche. Luego intentaré encontrar una salida. Las grietas suelen tener varias entradas y salidas. Debe haber una forma de salir de aquí. ¿Y si no? Entonces esperaremos ayuda. Teníamos un acuerdo con la base. Si no contactábamos un día después de la fecha prevista de regreso, iniciarían la búsqueda. Teniendo en cuenta que debíamos haber regresado en 3 días, la ayuda llegará en 4. Makar no aguantará tanto, susurró Verónica, mirando el rostro pálido de su amigo. Lo sé, apreté los dientes. Por eso debo encontrar una salida antes. Extendí el toldo de la tienda sobre el suelo helado para crear una capa aislante del frío. Luego saqué el hornillo y derretí un poco de hielo para obtener agua. Preparé una sopa caliente liofilizada. Todos necesitábamos fuerzas y calor. Makar logró beber algunas cucharadas de caldo, pero luego comenzó a toser sangre. Era una mala señal. Verónica se mantenía mejor. El dolor en la pierna había disminuido gracias a los medicamentos, e incluso bromeó diciendo que ahora tendría una historia fantástica para contarles a sus nietos. Cuando oscureció, encendí la linterna y la coloqué de manera que iluminara nuestro pequeño campamento. La temperatura comenzó a descender. En la superficie del glaciar por la noche hacía unos 5 grados bajo cero, y en lo profundo de la grieta, probablemente aún más frío. Túmbate entre nosotros, le dije a Verónica. Así estaremos más calientes. Nos acomodamos los 3 bajo 2 sacos de dormir, el mío y el de Makar. El tercer saco, el de Verónica, lo usamos como aislante adicional debajo. Apretados, abrazándonos, podíamos conservar el calor corporal. ¿Sabes?, susurró Verónica cuando Makar ya estaba medio dormido. Siempre he tenido miedo de morir sola. Es una tontería, ¿verdad? No vas a morir. La abracé con más fuerza. Ni sola, ni de ninguna manera. Te sacaré de aquí. Nos sacaré de aquí. Te creo. Apoyó la cabeza en mi hombro. Simplemente. Si algo sale mal, que sepas que no me arrepiento de nada. Estos años contigo han sido los mejores de mi vida. Deja eso. Le besé la coronilla. Aún nos dará tiempo a envejecer juntos. Estaremos sentados en mecedoras contándoles esta historia a nuestros nietos. Ella soltó una risita suave, y ese sonido resonó en las paredes de hielo. En ese momento me juré a mí mismo que haría todo lo posible e imposible para salvarla, incluso si me costaba la vida. La noche transcurrió inquieta. Apenas dormí, atento a la respiración de Makar, que se volvía cada vez más ronca y entrecortada. Varias veces se despertó con ataques de tos, y cada vez tenía sangre en los labios, que yo limpiaba con toallitas del botiquín. Verónica dormía intranquila, despertándose periódicamente por el dolor en la pierna. Le daba analgésicos, pero la reserva de pastillas era limitada, y trataba de racionarla. Por la mañana, si se puede llamar así al momento en que una tenue luz comenzó a filtrarse desde arriba en nuestra prisión de hielo, salí con cuidado del saco de dormir, tratando de no molestar a Verónica y a Makar, y comencé a prepararme para una exploración. Debía encontrar una salida, o al menos una forma de enviar una señal a la superficie. La grieta helada en la que nos encontrábamos se asemejaba a un laberinto de una novela de fantasía. Estrechos pasadizos daban paso a espaciosas cuevas cuyos techos se perdían en la oscuridad. Las paredes brillaban con todos los tonos de azul, desde el celeste pálido hasta el índigo profundo. En algunos lugares el hielo era transparente como el cristal, y podía ver burbujas de aire congeladas e incluso pequeñas piedras incrustadas en él hacía miles de años.
Me movía lentamente, comprobando constantemente la solidez del hielo bajo mis pies. Los crampones en las botas aseguraban un agarre firme a la superficie, y el piolet servía tanto de apoyo como de herramienta para sondear el camino. El GPS indicaba que me encontraba a unos 95 metros de profundidad de la superficie del glaciar. Era un poco menos de lo que había supuesto inicialmente, lo que me daba cierta esperanza. Después de varias horas de vagar por el laberinto de hielo, descubrí algo sorprendente. Un túnel vertical que ascendía. El haz de mi linterna no alcanzaba su final, pero sentía una ligera corriente de aire. Una señal inequívoca de que en algún lugar había una salida a la superficie. Estimé el diámetro del túnel, unos 2 metros, las paredes relativamente lisas, con pequeñas protuberancias y huecos. En teoría, se podía escalar un túnel así utilizando la técnica de oposición, apoyando la espalda en una pared y los pies en la opuesta. Pero la altura. Si el túnel llega hasta la superficie, eso significa una ascensión de aproximadamente 90 metros. Incluso para un alpinista experimentado, es una tarea extremadamente difícil. Y aún así, era una oportunidad. La única oportunidad que había encontrado en todo el tiempo que llevaba buscando. Regresé a nuestro campamento improvisado. Verónica estaba consciente y parecía un poco mejor que ayer. Makar, por el contrario, había empeorado durante la noche. Su rostro había adquirido un tono cetrino. Su respiración se había vuelto aún más superficial. ¿Has encontrado algo?, preguntó Verónica cuando me senté a su lado. Posiblemente. No quería dar falsas esperanzas, pero tampoco tenía sentido ocultarlo. Hay un túnel vertical que al parecer conduce hacia arriba. Intentaré escalarlo. ¿Es peligroso? Todo en nuestra situación es peligroso. Sonreí, tratando de parecer más seguro de lo que me sentía en realidad. ¿Cómo está Makar? Mal. Bajó la voz hasta un susurro. Estaba delirando por la noche. Hablaba con alguien invisible. Parece que tiene fiebre. Le tomé el pulso a Makar, débil y acelerado. Acerqué la palma de mi mano a su frente. Efectivamente, ardía. La fiebre con una herida así era señal de un principio de septicemia. Quedaba cada vez menos tiempo. Tengo que intentar subir hoy, dije, sacando del macuto los restos de comida. Toma, esto es para el día. Ahorra agua. Te dejo el hornillo para que puedas derretir hielo. ¿Volverás? En los ojos de Verónica se veía el miedo. Por supuesto que volveré. Tomé sus manos entre las mías. Ya sea con ayuda, o con noticias de que la ayuda ya está en camino. En cualquier caso, no os dejaré aquí. Reuní todo lo necesario para la ascensión: cuerda, mosquetones, tornillos de hielo, guantes de repuesto, una linterna frontal con pilas nuevas. Llevé la mínima cantidad de comida y agua. Cada gramo de peso era importante en una ascensión tan complicada. Antes de marcharme, besé a Verónica. Largo, como si fuera la última vez. Ella me abrazó con fuerza, y sentí que metía algo en el bolsillo de mi chaqueta. ¿Qué es esto?, pregunté. Un amuleto. Sonrió entre lágrimas. Una pequeña piedra que recogí en la orilla del lago argentino antes de la expedición. Te traerá suerte. No creía en amuletos, pero esa piedra de repente se convirtió en la cosa más valiosa del mundo para mí. Te amo, dije. Lo sé, respondió ella, como siempre en estos casos. Era nuestra pequeña tradición, una referencia a nuestra película favorita. Revisé el equipo por última vez y me dirigí al túnel vertical. El camino me llevó alrededor de 1 hora. Me movía con cuidado, memorizando cada giro para no tener problemas para encontrar el camino de vuelta. Al pie del túnel hice una breve parada. Comí una barrita energética, bebí un poco de agua. Luego empecé a prepararme para la ascensión. Me puse el arnés, revisé los crampones, sujeté los piolets a mis muñecas con unas dragoneras especiales. La técnica de ascensión por un túnel vertical estrecho
Requiere no tanto fuerza como una correcta distribución del peso y la presión. Hay que apoyarse con la espalda en una pared y con los pies en la contraria, creando una contrapresión que mantiene el cuerpo en su sitio. Luego hay que elevarse un poco, volver a fijar la posición, y así, paso a paso, avanzar hacia arriba. Empecé a subir. Los primeros 10 metros fueron relativamente fáciles. La adrenalina y la determinación me daban fuerzas. Me movía despacio, pero con seguridad, comprobando cada punto de apoyo antes de transferir mi peso a él. A una altura de unos 20 metros hice la primera parada. Fijé un tornillo de hielo en la pared helada, me aseguré a él con un mosquetón. Ahora, incluso si resbalaba, solo caería unos metros, en lugar de desplomarme al fondo de la grieta. Después de descansar 5 minutos, continué la ascensión. Con cada metro se hacía más difícil. Los músculos de la espalda y las piernas empezaron a arder por la tensión constante. Las manos, a pesar de los guantes, se entumecían por el frío. La respiración se hacía más rápida y superficial. Era el resultado del esfuerzo físico y, posiblemente, la falta de oxígeno en las profundidades del glaciar. A una altura de unos 40 metros, me di cuenta de que necesitaba cambiar de táctica. El túnel se ensanchaba ligeramente y la técnica de oposición se volvía menos eficaz. Decidí pasar al alpinismo en hielo clásico, utilizando piolets y crampones. Era arriesgado, pero no tenía otra opción. Clavé un piolet en la pared. Me impulsé hacia arriba. Fijé el segundo piolet más arriba. Volví a impulsarme. Los pies, calzados con crampones, buscaban las más mínimas irregularidades en la superficie helada. Aproximadamente a la mitad del camino, a una altura de unos 50 metros, ocurrió lo que más temía. Uno de los piolets se soltó, al no encontrar un apoyo seguro en el hielo demasiado liso. Perdí el equilibrio y me quedé colgando del segundo piolet, que, afortunadamente, se mantenía firme. El corazón me latía como un loco. El sudor me cegaba, a pesar del frío. Estuve colgado así durante varios minutos, tratando de calmar la respiración y pensar qué hacer a continuación. Miré hacia abajo. Una profundidad vertiginosa, el haz de la linterna se perdía en la oscuridad. Miré hacia arriba. Aún quedaban unos 50 metros hasta la posible salida. Por Verónica, pensé. Por Makar. Tengo que salir de aquí. Con un esfuerzo enorme, me impulsé hacia arriba con una mano y volví a clavar el segundo piolet en la pared. Luego continué la ascensión, moviéndome aún más despacio y con más cuidado que antes. El tiempo perdió todo sentido. No sabía cuánto había pasado. 1 hora, 2, 3. Toda mi existencia se redujo a unas pocas acciones sencillas. Encontrar un punto de apoyo, impulsarse, asegurarse, descansar, repetir. Cuando quedaban unos 20 metros hasta la supuesta salida, noté que la luz de mi linterna se reflejaba de forma diferente. Mirando más de cerca, me di cuenta de que el túnel no terminaba en una salida a la superficie, sino en una bóveda de hielo. Un callejón sin salida. La desesperación me invadió por completo. Todos esos esfuerzos, todo ese riesgo, y todo en vano. Me apoyé con la espalda contra la pared de hielo y cerré los ojos. El cansancio era tan grande que solo quería soltar los piolets y dejar que la gravedad hiciera su trabajo. Pero entonces me acordé de la piedra que llevaba en el bolsillo, del amuleto de Verónica. Y eso me dio fuerzas. Inspeccioné cuidadosamente la bóveda de hielo que tenía encima. No era tan grueso como las paredes del túnel, por donde se filtraba una luz tenue. Eso significaba que quedaba muy poco para llegar a la superficie. Saqué del macuto un tornillo de hielo, una herramienta diseñada para crear puntos de anclaje en paredes de hielo. Pero ahora iba a usarlo como taladro, en el sentido literal de la palabra. Apoyándome con la espalda y los pies en las paredes del túnel para no perder el equilibrio, empecé a enroscar el tornillo de hielo
en la bóveda sobre mi cabeza. Era un trabajo arduo. El hielo era denso y duro. Los brazos se me cansaban rápido y tenía que hacer descansos frecuentes. Al cabo de un rato, el tornillo de hielo atravesó la bóveda y vi luz diurna colándose por un pequeño agujero. Esto me dio nuevas fuerzas. Empecé a agrandar el agujero, desprendiendo trozos de hielo con el piolet. Cuando el agujero se hizo lo suficientemente grande como para meter la mano, sentí aire fresco y una ráfaga de viento. Estaba cerca de la superficie. Un esfuerzo más y podría salir. Seguí agrandando el agujero hasta que fue lo bastante grande para que pudiera pasar a través. Con un esfuerzo sobrehumano, me impulsé con los brazos y salí a la superficie del glaciar. Una luz cegadora me deslumbró por un instante. Yacía sobre la nieve, jadeando, sin poder creer que había logrado salir. A mi alrededor se extendía el inmenso glaciar Perito Moreno, resplandeciente bajo el sol del mediodía. A lo lejos se veían montañas y la superficie azulada del lago argentino. Estaba libre. Pero mi misión no había hecho más que empezar. Ahora tenía que encontrar ayuda para Verónica y Makar. Saqué el GPS para determinar mi ubicación. Resultó que estaba a unos 4 kilómetros de la zona turística, donde siempre hay gente y rescatistas. Reuniendo mis últimas fuerzas, me puse en pie y emprendí el camino hacia la salvación. Cada paso me costaba un mundo. El cansancio de la escalada y el agotamiento general del cuerpo se hacían notar. Pero sabía que no me podía permitir descansar. Cada minuto de retraso podía costarle la vida a Makar. Después de 2 horas de camino agotador por el glaciar, divisé a lo lejos un grupo de personas, turistas con un guía que realizaban una excursión por el glaciar. Grité y agité los brazos para llamar su atención. Cuando me vieron y corrieron hacia mí, apenas me mantenía en pie. El guía, un hombre de unos 40 años, se dio cuenta de inmediato de que había ocurrido algo grave. «¿Qué ha pasado?», preguntó en inglés con un marcado acento español. «Derrumbe. Serac». Me costaba encontrar las palabras. 2 personas en una grieta. Uno gravemente herido. Necesitamos ayuda urgente. El guía se comunicó de inmediato por radio con el servicio de rescate del parque. Uno de los turistas, que resultó ser médico, me examinó e insistió en que me sentara y bebiera agua de su cantimplora. «Los rescatistas estarán aquí en 20 minutos en helicóptero», dijo el guía tras terminar de hablar por radio. «Puede señalar en el mapa dónde están sus amigos». Saqué el GPS y mostré las coordenadas del lugar donde había dejado a Verónica y Makar. El guía transmitió esta información a los rescatistas. «¿Y qué pasa con el resto de su grupo?», preguntó. «No lo sé», respondí con sinceridad. «Éramos 5. Solo encontré a 2. Tal vez los demás». No pude terminar la frase. El guía asintió comprensivo y no hizo más preguntas. Me dio su chaqueta al notar que temblaba, aunque en la superficie del glaciar hacía relativamente calor, unos 5 grados sobre cero. Al poco rato oímos el ruido de un helicóptero que se acercaba. Aterrizó en una zona relativamente llana del glaciar, a 100 metros de nosotros. 4 rescatistas saltaron del helicóptero con equipo. Me dirigí hacia ellos reuniendo mis últimas fuerzas. Les expliqué brevemente la situación y les mostré en el navegador el lugar donde se encontraban Verónica y Makar. El jefe de los rescatistas, que se presentó como Juan, me hizo algunas preguntas aclaratorias sobre el estado de los heridos y las características de la grieta. «Bajaremos por ellos», dijo. «A usted lo enviaremos al hospital en el Calafate. Necesita atención médica». «No», negué con la cabeza. «Tengo que estar con ellos». Prometí que volvería. Juan me miró con aire evaluador y luego asintió. «Está bien, pero se quedará en el helicóptero. Nosotros haremos el descenso». Acepté este compromiso. Al cabo de unos minutos, ya volábamos hacia el lugar donde había hecho el agujero en la bóveda del túnel de hielo. Era bien visible desde el aire.
un punto oscuro en la superficie blanca del glaciar. El helicóptero se mantuvo en suspensión sobre ese lugar. 2 rescatistas empezaron a prepararse para el descenso. Fijaron el cabestrante, comprobaron el equipo. Juan me preguntó una vez más detalles sobre la ubicación de los heridos. En cuanto los encontremos, los subiremos a la superficie de inmediato, dijo. Primero al que está gravemente herido, luego a la mujer con la fractura de pierna. Asentí, incapaz de pronunciar una sola palabra por la emoción. Los rescatistas empezaron a descender a la grieta. Observé cómo se desvanecían lentamente en la oscuridad del túnel de hielo. El tiempo pasaba terriblemente lento. Los minutos parecían horas. No apartaba la mirada del agujero oscuro, esperando ver los primeros indicios del regreso de los rescatistas. Finalmente, al cabo de 40 minutos, apareció uno de los rescatistas. Hizo una señal, y el cabestrante empezó a subirlo. Junto con él subían las camillas en las que yacía Makar, conectado a un respirador portátil. Cuando las camillas estuvieron dentro del helicóptero, me lancé hacia mi amigo. Su rostro era pálido, casi amoratado, pero estaba vivo. Los rescatistas médicos inmediatamente comenzaron a atenderlo. Le pusieron un gotero y lo conectaron a un monitor de signos vitales. Está en estado crítico, pero estable, dijo uno de los médicos. Necesita una operación urgente. Asentí, sintiendo que la tensión cedía un poco. Makar viviría. Al menos tenía una oportunidad. 10 minutos después, los rescatistas subieron a Verónica. Estaba consciente, y al verme, esbozó una débil sonrisa. Regresaste, como prometiste. Siempre regreso. La tomé de la mano. ¿Cómo estás? He estado mejor. Hizo una mueca cuando los médicos comenzaron a examinarle la pierna. ¿Qué pasa con Makar? Ya lo están preparando para la operación. Saldrá de esta. Verónica asintió y cerró los ojos, dejando que los médicos hicieran su trabajo. A ella también le pusieron un gotero y le administraron analgésicos. ¿Y qué hay de Inga y Severin?, preguntó al rato. Negué con la cabeza. Aún no hay noticias. Los rescatistas continuarán la búsqueda. Juan, que fue el último en regresar de la grieta, se acercó a mí. Encontramos otro cuerpo en una ramificación lateral de la grieta. Una mujer, rubia, de unos 30 años. Inga. Así que ella también se había caído durante el derrumbe. Sentí que un nudo se me formaba en la garganta. ¿Está muerta? Juan asintió. Aparentemente, murió instantáneamente al caer. Cuello roto. Cerré los ojos, tratando de controlar las emociones que me invadían. Inga no era solo una colega, era una amiga con la que habíamos compartido muchas expediciones, y ahora ya no estaba. Levantaremos el cuerpo cuando regresemos con refuerzos, dijo Juan. Ahora, nuestra prioridad es llevar a los heridos al hospital. Asentí, comprendiendo que tenía razón. Los vivos son más importantes que los muertos, por cínico que suene. ¿Y qué pasó con el 5º miembro de su grupo?, preguntó Juan. Severin. Intenté recordar dónde lo había visto por última vez. Iba el último de la cordada. Es posible que se haya quedado en la superficie durante el derrumbe. Transmitiremos la información al equipo de búsqueda terrestre, dijo Juan. Si está en la superficie, lo encontrarán. El helicóptero puso rumbo a El Calafate. Yo estaba sentado entre las camillas de Makar y Verónica, tomándola de la mano y observando los parámetros del monitor conectado a Makar. Su estado seguía siendo crítico, pero estable. Mirando por la ventanilla al glaciar Perito Moreno que se alejaba, pensaba en lo rápido que puede cambiar la vida. Hace solo 4 días estábamos llenos de entusiasmo y planes. Ahora, uno de nosotros está muerto, otro está al borde de la vida y la muerte, y un tercero está desaparecido. Pero Verónica y yo estamos vivos, y eso es lo principal. Todo lo demás son detalles que resolveremos más adelante. Apreté en mi bolsillo una pequeña piedra.
El talismán de Verónica. Tal vez realmente me había traído suerte. O tal vez no era suerte, sino simplemente la voluntad de vivir y el deseo de salvar a quienes amas. En cualquier caso, nuestro viaje al abismo helado estaba llegando a su fin, pero sentiremos sus consecuencias durante mucho tiempo. El hospital de El Calafate era pequeño, pero estaba bien equipado. Se notaba la proximidad a una ruta turística popular, donde las lesiones eran frecuentes. A Verónica y a mí nos pusieron en la misma habitación, y a Makar lo enviaron directamente al quirófano. Mientras los médicos atendían a Verónica, le hacían radiografías, le ponían un yeso, le administraban suero con antibióticos. Yo estaba sentado en el pasillo, esperando noticias de Makar. El cansancio físico pasó a un segundo plano ante la tensión emocional. No podía dejar de pensar en Inga, que había muerto en la grieta helada, y en Severin, cuyo destino seguía siendo incierto. 3 horas después, se me acercó el cirujano, un hombre bajo con canas en las sienes y ojos cansados. ¿Usted es amigo de Makar Dementiev?, preguntó en un inglés entrecortado. Sí. Me levanté de la silla. ¿Cómo está? La operación fue un éxito. El cirujano se quitó la mascarilla. Le extrajimos un fragmento de hielo del pulmón, detuvimos la hemorragia interna y drenamos la cavidad pleural. Su estado es estable, pero crítico. Las próximas 24 horas serán decisivas. ¿Sobrevivirá? Si no hay complicaciones, sí, pero la recuperación completa llevará mucho tiempo. Sentí que la tensión cedía un poco. Al menos Makar viviría. ¿Y mi prometida? ¿Verónica Larina? Está siendo atendida por el traumatólogo. Fractura abierta de tibia, pero sin daños en las arterias. Necesitará una operación para colocarle placas metálicas, pero el pronóstico es favorable. Gracias, doctor. Él asintió y se dispuso a marcharse, pero lo detuve. Una pregunta más. ¿Qué pasa con la búsqueda de nuestro compañero desaparecido? ¿Severin Oljovsky? No tengo esa información, respondió el cirujano. Será mejor que se ponga en contacto con el servicio de rescate del parque o con la policía. Se fue y yo me quedé de pie en el pasillo, sin saber qué hacer a continuación. El cuerpo me dolía por el cansancio y la cabeza me daba vueltas por la falta de sueño y comida. La enfermera, al notar mi estado, me llevó a la sala de curas, donde me tomó la presión, me sacó sangre para un análisis e insistió en que me recostara en la camilla. «Está usted ligeramente deshidratado y exhausto», dijo, mientras me colocaba un gotero con solución salina. «Descanse tranquilamente. Esto tardará alrededor de 1 hora». No repliqué. Apenas mi cabeza tocó la almohada, caí en un profundo sueño sin sueños. Me desperté cuando alguien me sacudía el hombro. Al abrir los ojos, vi frente a mí a un policía, un joven en uniforme con el emblema de la policía argentina. «¿Señor Sadikov?», preguntó. «Necesito hacerle algunas preguntas sobre lo sucedido». Me senté en la camilla, tratando de enfocar la mirada. Ya no estaba el gotero. La enfermera debió habérmelo quitado mientras dormía. «Sí, claro», respondí. «¿Qué quiere saber?». La siguiente hora respondí a las preguntas del policía. Le conté sobre el objetivo de nuestra expedición, la ruta, cómo ocurrió el desprendimiento del Serac, la caída en la grieta, cómo logré salir y encontrar ayuda. El policía anotaba mis declaraciones en un bloc de notas, pidiendo a veces que precisara los detalles. «¿Y qué hay de la búsqueda de Severin Oljovsky?», pregunté cuando terminó con las preguntas. «El equipo de búsqueda encontró su cuerpo hace unas 3 horas», respondió el policía, y sentí que el corazón me daba un vuelco. Estaba parcialmente sepultado por los escombros del Serac, a 200 metros del lugar del desprendimiento. Al parecer, murió instantáneamente. Cerré los ojos, tratando de controlar las emociones que me invadían. Severin, un guía experto que había vivido en la Patagonia durante 10 años, que conocía el glaciar Perito Moreno como la palma de su mano,
y tampoco pudo escapar de su abrazo mortal. «Gracias por informarme», dije cuando pude hablar. «¿Qué pasará ahora?» «Los cuerpos de los fallecidos serán trasladados a la morgue para la identificación oficial», respondió el policía. «Luego seguirá el procedimiento estándar de repatriación. Usted, como jefe de la expedición, tendrá que rellenar una serie de documentos. Pero eso puede esperar hasta mañana. Ahora necesita descansar». Se fue, y yo me quedé sentado en la camilla, aturdido por las noticias. De los 5 miembros de la expedición, solo 3 seguíamos vivos. Y ahora me tocaba comunicarle a Verónica y a Makar, cuando recobrara la consciencia, la muerte de nuestros compañeros. La enfermera, que echó un vistazo en la sala de curas, dijo que Verónica había regresado del quirófano y preguntaba por mí. Le di las gracias y me dirigí a la habitación. Verónica estaba acostada en la cama, con la pierna derecha inmovilizada en una estructura especial y cubierta de hielo. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos claros. «Hola», sonrió débilmente cuando entré. «¿Cómo está Makar?» «La operación ha sido un éxito». Me senté en una silla junto a su cama. «Está en la UCI, pero los médicos dicen que el pronóstico es favorable». «Gracias a Dios», exhaló aliviada. «¿Y Severin e Inga?» La tomé de la mano, sin saber cómo dar la terrible noticia, pero por la expresión de mi rostro, lo entendió todo. «No», susurró. «No puede ser». «Lo siento mucho». Le apreté la mano. Inga murió al caer en la grieta. A Severin lo encontraron en la superficie, bajo los escombros del Serac. Verónica cerró los ojos y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Yo le acaricié la mano en silencio, sin intentar consolarla con frases banales. A veces el silencio es la única forma de compartir el dolor. «¿Por qué nosotros?», preguntó al cabo de un rato. «¿Por qué nosotros sobrevivimos y ellos no?» «No lo sé», respondí con sinceridad. «Tal vez sea simplemente suerte, o mala suerte, según se mire». «¿Qué quieres decir?» «Sobrevivimos, pero ahora debemos vivir con este conocimiento, con el recuerdo de ellos, con el sentimiento de culpa por haber seguido vivos». Verónica guardó silencio durante un largo rato, mirando al techo. «¿Sabes?», dijo finalmente. «Cuando te fuiste a buscar una salida, pensé en muchas cosas. En que tú y yo nunca habíamos hablado de tener hijos. En que nunca aprendí a preparar borscht, como le había prometido a tu madre. En que no habíamos podido visitar todos los continentes, como habíamos planeado». Giró la cabeza y me miró a los ojos. «Y me di cuenta de que no quiero morir con estos remordimientos. Si salimos de esta, quiero vivir la vida al máximo, sin dejar nada para después». Me incliné y la besé. «Salimos. Y ahora tenemos una segunda oportunidad». En ese momento entró en la habitación el médico, el mismo cirujano que había operado a Makar. «Tengo buenas noticias», dijo. «Su amigo ha recuperado la consciencia. Pregunta por ustedes». «¿Puedo verlo?», pregunté. «Muy brevemente. Todavía está en estado crítico». Me volví hacia Verónica. «¿Puedes quedarte aquí sola?». «Ve». Sonrió débilmente. «Dile que yo también iré pronto, en cuanto pueda sentarme en una silla de ruedas». Seguí al médico a la unidad de cuidados intensivos. Makar yacía en una habitación individual, conectado a multitud de aparatos. Su pecho estaba vendado, y del vendaje salía un tubo de drenaje. Su rostro estaba pálido, pero ya no tenía ese tono azulado que le había visto en la grieta. «Hola, héroe», sonrió débilmente cuando me acerqué a la cama. «Al final nos sacaste de allí». «Nos sacamos las castañas del fuego nosotros solos». Le di la mano con cuidado, procurando no tocarle el gotero. «¿Cómo te sientes?» «Como si me hubiera caído encima una montaña de hielo». «Ah, espera, que así fue». Intentó reírse, pero en su lugar tosió. «Tranquilo, no te esfuerces». Le puse una mano en el hombro. «Los médicos dicen que te recuperarás. Pero necesitas tiempo». «¿Y Verónica?», preguntó cuando cesó la tos.
Ella está bien. Tiene una pierna rota, pero se curará. Makar me miró a los ojos. ¿Y los demás? ¿Inga? ¿Severin? Negué con la cabeza. Lo siento, Makar. No sobrevivieron. Cerró los ojos y vi cómo una lágrima le resbalaba por la mejilla. Ya me lo imaginaba, susurró. Cuando estaba allí, en la grieta, vi cosas extrañas, como si vinieran a mí. Me decían que todo iba a salir bien. No sabía qué responder. Quizás eran alucinaciones por el dolor y la falta de oxígeno, o quizás algo más. ¿Sabes qué es lo más raro?, continuó Makar. Mi cámara sigue funcionando. Grabó todo, el derrumbe, la caída, nuestra estancia en la grieta. Los médicos la encontraron entre mis cosas y me la enseñaron. La grabación está intacta. Lo miré sorprendido. ¿Quieres decir que tenemos un vídeo que documenta todo lo que pasó? Sí, asintió débilmente. Creo que deberíamos hacer una película con eso, en memoria de Inga y Severin, para mostrarle al mundo cómo es la lucha por la vida en el abismo de hielo. Es una idea excelente. Le apreté la mano. En cuanto te recuperes, nos pondremos con ello. ¿Lo prometes? Lo prometo. La enfermera asomó la cabeza por la puerta de la habitación e hizo un gesto indicando que el tiempo de visita había terminado. Me despedí de Makar, prometiéndole volver mañana, y salí al pasillo. Allí me esperaba una sorpresa: un grupo de periodistas con cámaras y micrófonos. Al parecer, la noticia del dramático rescate de los alpinistas rusos de la grieta de hielo ya se había extendido por los medios. «Señor Sadikov, ¿una pregunta?», gritó uno de ellos. «¿Cómo lograron salir de una grieta de 100 metros sin ayuda?». «¿Qué sintió cuando se dio cuenta de que 2 de sus compañeros habían muerto?», preguntó otro. «¿Piensa volver al glaciar Perito Moreno después de lo sucedido?», se oyó entre la multitud. Levanté las manos pidiendo silencio. «Por favor, no ahora. Acabo de enterarme de la muerte de 2 amigos cercanos. Mis compañeros están en estado crítico. Denos tiempo para reponernos». Pero los periodistas no cejaban, seguían gritando preguntas y grabándome desde todos los ángulos. De repente, sentí un ataque de claustrofobia, como si volviera a estar en la grieta de hielo, atrapado por todos lados. «Basta», dije en voz alta. «Si quieren escuchar nuestra historia, esperen a que estemos listos para contarla. Ahora, por favor, respeten nuestro duelo y nuestro derecho a la intimidad». Para mi sorpresa, esto funcionó. Los periodistas se apartaron, dejándome pasar. Rápidamente los esquivé y volví a la habitación de Verónica. Ya estaba dormida, seguramente por los analgésicos. Me senté en una silla junto a su cama y la tomé de la mano. Ahora que la adrenalina había desaparecido, sentí lo cansado que estaba. No solo físicamente, sino emocionalmente, anímicamente. Afuera empezaba a oscurecer. Otro día llegaba a su fin. Un día que cambió nuestras vidas para siempre. Saqué del bolsillo una pequeña piedrecita, el talismán de Verónica. La giré entre mis manos, contemplando el patrón de las vetas. Una simple piedra de río, pulida por el agua hasta quedar lisa. Pero para mí, se había convertido en un símbolo de esperanza y salvación. Sobrevivimos, pensé, mirando a Verónica dormida. Y ahora debemos vivir no solo por nosotros mismos, sino también por aquellos que se quedaron en el abismo de hielo. Con este pensamiento, me recosté en el respaldo de la silla y cerré los ojos, permitiendo que el cansancio me venciera. Las siguientes 2 semanas pasaron como en una niebla. Conversaciones interminables con la policía, el consulado, la compañía de seguros, los familiares de los fallecidos. Preparación de los documentos para la repatriación de los cuerpos de Inga y Severin. Entrevistas para los medios de comunicación locales e internacionales, que no podían perderse una historia tan dramática. Makar se recuperaba más rápido de lo que predecían los médicos. A la semana lo trasladaron de la unidad de cuidados intensivos a una habitación normal,
y unos días después le permitieron levantarse y caminar poco a poco. Su pulmón se estaba recuperando, aunque los médicos le advirtieron que la recuperación total llevaría varios meses. Verónica también se recuperaba gradualmente. La fractura era complicada, requirió la instalación de placas y clavos metálicos. Pero la operación fue un éxito, y ahora le esperaba una larga rehabilitación. Yo fui el más afortunado. Aparte de múltiples contusiones, deshidratación y una ligera hipotermia, no sufrí lesiones graves. Físicamente me recuperé rápido. Psicológicamente la cosa era más complicada. Cada noche soñaba con la grieta de hielo. Revivía una y otra vez el momento del derrumbe, la caída al abismo, los desesperados intentos de salir. A veces, en esos sueños, veía a Inga y a Severin. Estaban de pie al borde de la grieta y me miraban en silencio, sin tenderme la mano. Me despertaba bañado en sudor frío, con el corazón latiendo con fuerza, y tardaba en volver a dormirme, escuchando la respiración regular de Verónica en la cama de al lado. En el 10º día de nuestra estancia en el hospital de El Calafate, recibimos una visita inesperada. Gustavo Rivera, un conocido director de documentales argentino. Se especializaba en películas sobre supervivencia en condiciones extremas y, al enterarse de nuestra historia, voló inmediatamente desde Buenos Aires. Su historia es única, dijo, sentado junto a la cama de Makar. Nos habíamos reunido todos en su habitación para esta conversación. Me gustaría hacer un documental sobre ella, con su permiso, por supuesto. Ya tenemos material, respondió Makar, señalando su cámara, que estaba sobre la mesita de noche. He estado filmando todo desde el principio de la expedición hasta el momento del derrumbe. E incluso en la grieta, a veces encendía la cámara. Gustavo miró la cámara con interés. ¿Puedo echar un vistazo? Makar asintió, y el director tomó la cámara, la conectó a su computadora portátil y comenzó a revisar las grabaciones. Observamos en silencio la expresión de su rostro, que cambiaba de sorpresa a admiración, luego a horror, y de nuevo a admiración. Esto es asombroso, dijo, terminando de mirar. La calidad de la filmación, los ángulos, la luz. Y en estas condiciones, usted es un profesional, señor Dementiev. Soy un camarógrafo de situaciones extremas, sonrió débilmente Makar. Filmo en las montañas, bajo el agua, en cuevas. Pero nunca había tenido un material como este. Le propongo una colaboración, dijo Gustavo. Sus grabaciones serán la base de la película. Las complementaremos con entrevistas con ustedes, imágenes de la operación de rescate que tienen los rescatistas y la reconstrucción de algunas escenas. Saldrá un largometraje documental sobre la supervivencia en condiciones extremas. ¿Y qué hay de Inga y Severin?, preguntó Verónica. Ellos también deberían ser parte de esta historia. Por supuesto, asintió Gustavo. Hablaremos de ellos, de su contribución a la expedición, de cómo eran como personas. Si están de acuerdo, la película podría convertirse en una especie de monumento para ellos. Nos miramos. La idea era tentadora, pero al mismo tiempo aterradora. Revivir todo aquello, ahora en la pantalla, contar al mundo nuestros miedos, errores, momentos de desesperación y esperanza. Necesitamos pensarlo, dije. Es una herida demasiado reciente. Por supuesto. Gustavo sacó una tarjeta de visita y la dejó sobre la mesita de noche. Pónganse en contacto conmigo cuando estén listos. Estaré en El Calafate una semana más. Después de su partida, permanecimos en silencio durante mucho tiempo, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Creo que deberíamos aceptar, dijo finalmente Makar. No será solo una película sobre supervivencia. Será una película sobre el precio que pagamos por la pasión por la aventura, sobre lo delgada que es la línea entre la vida y la muerte en las montañas. Y sobre cómo esa línea te cambia para siempre, añadió Verónica en voz baja. Los miré a ambos, a mi prometida con la pierna enyesada y a mi amigo con un tubo de drenaje en el pecho. Todos habíamos cambiado durante esos días.
Nos habíamos convertido en otras personas. Y, tal vez, contar nuestra experiencia podría ayudarnos no solo a nosotros a aceptar esos cambios, sino también a otras personas a entender algo importante sobre la vida, la muerte y las decisiones que tomamos cada día. Bien, asentí. Hagamos esa película. Pero en nuestras condiciones. Nada de drama barato, nada de explotación de la tragedia. Solo la verdad, por amarga que sea. Al día siguiente nos pusimos en contacto con Gustavo y aceptamos su propuesta. Se entusiasmó e inmediatamente comenzó los preparativos para grabar las entrevistas. Lo primero que nos pidió fue que habláramos de nuestros compañeros fallecidos. Quiénes eran, por qué se habían unido a la expedición, cómo los recordábamos. Estábamos los tres sentados en la habitación de Makar, a donde habían traído a Verónica en una silla de ruedas, y por turnos hablamos de Inga y Severin. Inga Bergman no era solo una científica, comencé. Era una persona enamorada del hielo. Podía hablar durante horas sobre la estructura de los glaciares, sobre cómo se mueven, respiran, viven su vida. Para ella, la expedición al Perito Moreno no era solo una investigación científica, sino una oportunidad de estar más cerca de lo que amaba más en el mundo. Siempre llevaba consigo un pequeño microscopio, añadió Verónica, y cada noche examinaba muestras de hielo que recogía durante el día. Una vez me enseñó un cristal en el que estaba encerrada una burbuja de aire de miles de años. Imagínate, dijo. Este aire podría haber sido respirado por mamuts y tigres dientes de sable. En ese momento entendí por qué había elegido esta profesión. Y también cantaba, recordó Makar, por las noches, junto a la fogata. Tenía una voz hermosa, un poco triste. Cantaba canciones folclóricas suecas, y aunque no entendíamos las palabras, la música hablaba por sí sola. Guardamos silencio, recordando esos momentos. Luego hablamos de Severin. Severin Olchowski era una leyenda entre los guías de la Patagonia. Dije. De origen ruso, había abandonado Rusia hacía 20 años y desde entonces vivía entre Argentina y Chile. Conocía cada sendero, cada paso, cada glaciar de estas tierras. La gente decía que tenía intuición para el clima y el peligro. Era parco en palabras, continuó Makar, pero cuando hablaba, cada palabra tenía peso. Recuerdo que la víspera de salir al glaciar me dijo: «No filmes demasiado tiempo los seracs desde un mismo lugar. No les gusta que los miren». En aquel entonces me reí de esa superstición, pero ahora me pregunto si no tendría razón. Él amaba esta tierra, dijo Verónica en voz baja, y, en cierto modo, es simbólico que se haya quedado aquí para siempre, en un lugar que se convirtió en su verdadero hogar. Gustavo nos escuchaba sin interrumpir, solo hacía preguntas aclaratorias de vez en cuando. Su operador grababa nuestros rostros en primer plano, capturando cada emoción, cada lágrima, cada sonrisa al recordar algo grato. Luego pasamos a contar sobre la expedición en sí. La preparación, los primeros días en el glaciar, las investigaciones científicas que realizamos. Makar sacó su cámara y mostró imágenes tomadas antes del derrumbe. Las impresionantes vistas del glaciar Perito Moreno, nuestro pequeño campamento sobre el hielo, el trabajo con los instrumentos, las tertulias nocturnas junto al hornillo. Y ahora lo más difícil, dijo Gustavo cuando terminamos con esa parte. Cuéntenme sobre el derrumbe y lo que sucedió después. Volvimos a intercambiar miradas. Era, de hecho, lo más difícil. Revivir esos horribles momentos, ahora con palabras. Recuerdo el sonido, empecé. Un sonido grave, profundo, como un trueno, pero no del cielo, sino desde debajo de la tierra, o desde el mismo hielo. Y luego el crujido, como si el mundo se partiera por la mitad. Yo recuerdo haberme girado y ver una pared de hielo que venía directamente hacia nosotros, continuó Verónica. En ese momento pensé, se acabó. No sentí miedo, solo una extraña calma,
y la idea de que nunca les había dicho a mis padres cuánto los quería. Y yo seguí grabando, dijo Makar en voz baja, incluso cuando el hielo ya caía sobre nosotros, incluso cuando sentí que me hundía hacia algún lugar, no solté la cámara. Fue una especie de locura profesional, como si seguía grabando, todo eso no fuera real. Solo una toma extrema más para mi colección. Hablamos por turnos, complementando las historias del otro, recordando detalles que alguien podía haber olvidado o pasado por alto. Gustavo nos detenía a veces, nos pedía que repitiéramos algún momento o que contáramos más sobre nuestros sentimientos. Cuando llegamos al momento de mi ascenso por el túnel vertical, de repente me di cuenta de que no podía hablar. Se me hizo un nudo en la garganta y volví a ver la imagen, la interminable pared de hielo que se elevaba hacia arriba y el minúsculo trozo de cielo a lo lejos. ¿Timur? Verónica me miró con preocupación. ¿Estás bien? Negué con la cabeza. Lo siento, necesito un minuto. Gustavo le indicó al operador que detuviera la grabación y sugirió tomar un descanso. Salí de la tienda y me dirigí a la salida del hospital. Necesitaba aire fresco. Hacía frío afuera. Era el final del otoño patagónico. El cielo estaba cubierto de nubes grises y el viento arrastraba hojas caídas por el asfalto. Respiré hondo, tratando de calmarme. ¿Por qué precisamente ese momento había provocado tal reacción? No el derrumbe, ni la caída en la grieta, ni la visión de Makar gravemente herido o Verónica con la pierna rota. Sino ese momento, cuando estaba solo, entre la vida y la muerte, entre arriba y abajo, entre la esperanza y la desesperación. Quizás porque fue entonces cuando tomé la decisión que determinó todo lo demás. La decisión de no rendirme, de luchar hasta el final, de encontrar una salida a la prisión de hielo o morir en el intento. Saqué del bolsillo la piedrecita de Verónica, mi amuleto, que ahora siempre llevaba conmigo. La hice girar entre mis dedos, sintiendo la superficie lisa, pulida por el agua durante miles de años. Bonita piedra, dijo una voz a mis espaldas. Era Gustavo. ¿Puedo verla? Le tendí la piedrecita. La examinó atentamente y luego me la devolvió. ¿Sabe? En la Patagonia existe la creencia de que las piedras encontradas en la orilla del lago argentino tienen un poder especial. Pueden proteger del peligro o indicar el camino a casa. Verónica me la dio antes de que fuera a buscar una salida a la grieta, dije. Me dijo que era un amuleto de la suerte. Y funcionó. Gustavo sonrió. Encontró una salida. Sí, pero ¿a qué precio? Lo miré a los ojos. 2 muertos, 2 heridos graves. Es un precio demasiado alto por una aventura. Posiblemente, asintió. Pero esa es la naturaleza de las aventuras. Siempre implican un riesgo. La cuestión es si estamos dispuestos a pagar ese precio. No estoy seguro de estar dispuesto, respondí con franqueza. Al menos no al precio de la vida de otras personas. Gustavo me miró durante un largo rato y luego dijo: ¿Sabe por qué quiero hacer esta película? No porque sea una historia dramática de supervivencia, y no porque este tipo de películas se vendan bien, sino porque su historia nos hace reflexionar precisamente sobre eso, sobre el precio que pagamos por nuestras pasiones y decisiones. Hizo una pausa, mirando las montañas que se vislumbraban a lo lejos. Cada año mueren alpinistas, turistas, investigadores en la Patagonia. Vienen aquí por la belleza, por las aventuras, por un desafío para sí mismos. Y algunos no regresan. Pero, ¿significa eso que hay que dejar de venir? ¿Dejar de explorar, conocer, arriesgar? No lo sé, me encogí de hombros. Ahora mismo me parece que la respuesta es sí. Hay que dejar de hacerlo. Hay que valorar la vida, no arriesgarla por emociones fuertes. ¿Y dentro de 1 año? ¿Dentro de 5 años? ¿Cuándo amainará el dolor y regresarán las ganas de aventura? No respondí, porque no sabía la respuesta. O tal vez tenía miedo de saberla. ¿Volvemos al rodaje?, preguntó Gustavo tras una larga pausa.
Si os sentís preparados, claro. Asentí, y lo seguí de vuelta al hospital. En la habitación de Makar, nos esperaban Verónica y el operador de cámara, aguardando pacientemente nuestro regreso. ¿Estás bien?, preguntó Verónica cuando me senté a su lado. Sí. Le tomé la mano. Solo fue un arrebato. Ella asintió comprensivamente y me apretó la mano. Reanudamos el rodaje. Hablé del ascenso por el túnel vertical, del momento de desesperación cuando vi que el túnel terminaba en una bóveda de hielo, de la decisión de romper esa bóveda y de la salida a la superficie. Makar y Verónica contaron cómo esperaron en la grieta, luchando contra el frío, el dolor y el miedo. De cómo se apoyaron mutuamente, de cómo compartieron recuerdos y esperanzas para no pensar en la posible muerte. Luego hablamos del rescate, de mi encuentro con el grupo de turistas, de la llegada del helicóptero, del descenso de los rescatistas a la grieta, del ascenso de Makar y Verónica a la superficie. Cuando vi el cielo, dijo Makar, pensé que había muerto y que era la transición a otro mundo. Tan brillante e irreal parecía después de tantas horas en la penumbra de la grieta. Yo solo pensaba en que Timur había cumplido su promesa. Sonrió Verónica. Dijo que volvería y volvió. Con ayuda. El último episodio de nuestro relato fue la noticia de la muerte de Inga y Severin. Hablamos de cómo nos enteramos de la noticia, de cómo reaccionamos, de cómo empezamos a ser conscientes de la magnitud de la tragedia. Lo más difícil, dije, es llamar a sus familiares, explicar lo que pasó, escuchar sus voces, llenas de esperanza, y luego, de desesperación. Y entender que no se puede cambiar nada, añadió Verónica, que nunca volverán. Pero podemos preservar su memoria, dijo Makar. En esta película, en nuestros corazones, en los relatos sobre ellos. Con esto terminaron las grabaciones de la entrevista. Gustavo nos agradeció la franqueza y el coraje. Dijo que ahora tenía suficiente material para empezar el montaje y que nos mantendría al tanto del proceso de creación de la película. Cuando se fue, nos quedamos los tres solos, agotados emocionalmente, pero al mismo tiempo experimentando un extraño alivio, como si contar lo vivido nos ayudara a empezar a aceptarlo como parte de nuestra vida, y no como una pesadilla de la que aún intentábamos despertar. ¿Sabéis?, dijo Makar, mirando por la ventana. Creo que a Inga y Severin les habría gustado esta película. A ambos les encantaba compartir sus conocimientos y experiencias. Quizá, a través de esta película, sigan haciéndolo. Y quizá salven vidas, añadió Verónica. Si alguien, al ver la película, tiene más cuidado en las montañas o en los glaciares. Asentí en silencio, pensando en que nuestra historia aún no había terminado. Que por delante quedaba un largo camino de recuperación, no solo física, sino también emocional. Un camino de aceptación de lo que pasó y de búsqueda de una forma de seguir adelante, llevando con nosotros este recuerdo. Pero en ese momento, sentado en la habitación del hospital con las dos personas más cercanas a mí, por primera vez en mucho tiempo sentí un atisbo de esperanza. Esperanza de que podríamos recorrer este camino juntos. Y quizá salir fortalecidos gracias a esta experiencia. Como decía Severin, el hielo nos enseña lo principal. Incluso la superficie más dura puede resquebrajarse bajo nuestros pies, pero si sabes cómo moverte, siempre encontrarás el camino. Ahora nos tocaba encontrar ese camino. El camino de vuelta a la vida después del abismo helado. 3 semanas después del derrumbe, los médicos nos permitieron regresar a Rusia. Makar aún estaba débil, pero su estado se había estabilizado tanto que el vuelo era posible siempre y cuando contara con asistencia médica. Verónica se desplazaba en una silla de ruedas. Su pierna estaba firmemente sujeta en un ortesis especial. Antes de partir, visitamos el cementerio local, donde reposaban temporalmente los cuerpos de Inga y Severin. El procedimiento de repatriación tardó más de lo que esperábamos debido a las complejidades burocráticas.
El cuerpo de Inga debía ser enviado a Suecia, y el de Severin, a Rusia, donde vivían sus padres. El cementerio de El Calafate era pequeño y acogedor, si es que tal palabra se puede aplicar a un lugar de descanso. Las tumbas estaban repletas de flores. Los lugareños, al enterarse de la tragedia, traían ramos todos los días. Permanecimos en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos y recuerdos. «Sabéis», dijo finalmente Makar, «me parece que una parte de mí se quedó allí, en la grieta, junto a ellos». «Lo entiendo», asintió Verónica. «A veces me despierto por la noche y no consigo entender dónde estoy. En el hospital, o todavía allí, en el hielo». «Pasará», dije, aunque yo mismo no estaba seguro. «El tiempo lo cura todo». «No estoy seguro de querer que pase del todo». Makar negó con la cabeza. «No quiero olvidar, ni a ellos, ni lo que vivimos». «No olvidaremos», puse mi mano sobre su hombro, «pero aprenderemos a vivir con este recuerdo». Después de la despedida en el cementerio, nos dirigimos al aeropuerto. Nos acompañó Gustavo, que quería filmar nuestra partida para las escenas finales de la película. «Terminaré el montaje en unos meses», dijo, mientras nos despedíamos en la puerta de embarque. «Les enviaré una versión preliminar para que la vean. No saldrá a la luz nada sin su aprobación». «Gracias por entender», le di la mano, «y por contar nuestra historia con respeto». «Es un honor para mí», sonrió. «Su historia merece ser contada. Puede enseñar mucho». El vuelo fue largo y agotador. Primero a Buenos Aires, luego a Madrid, y finalmente a Moscú. A Makar lo acompañaba un médico que vigilaba su estado y le revisaba regularmente los vendajes y el drenaje. Verónica durmió la mayor parte del viaje, exhausta por el dolor y los medicamentos. Yo apenas pegué ojo. Miraba por la ventanilla las nubes y pensaba en cómo había cambiado nuestra vida en estas últimas semanas. Cómo una sola decisión, entrar en la zona de Seracs, había tenido consecuencias tan catastróficas. En Moscú nos esperaban familiares y amigos. Los padres de Verónica, mis padres, compañeros del instituto donde trabajábamos. Sostenían carteles de bienvenida, muchos lloraban. Para ellos éramos héroes, supervivientes milagrosos de un infierno helado. Pero yo no me sentía un héroe, más bien un superviviente. Y esa diferencia era abismal. Los meses siguientes transcurrieron entre hospitales y centros de rehabilitación. Makar necesitó otra operación de pulmón, Verónica. Una larga fisioterapia para recuperar la movilidad de la pierna. Yo iba a un psicoterapeuta, intentando lidiar con el estrés postraumático y el sentimiento de culpa. En otoño, cuando las hojas de los parques moscovitas empezaron a amarillear, recibimos una carta de Gustavo. Había terminado el montaje de la película y nos envió un enlace para ver la versión preliminar. Nos reunimos en mi casa, yo, Verónica y Makar. Verónica ya podía caminar con bastón, aunque la cojera, según los médicos, podía ser permanente. Makar tenía mejor aspecto, había ganado peso, pero seguía cansándose rápidamente y a veces le faltaba el aire al hacer ejercicio. Conecté el portátil al televisor y nos acomodamos en el sofá, preparados para ver la película. Ninguno de nosotros sabía qué esperar. Habíamos visto fragmentos de la filmación, pero no imaginábamos cómo Gustavo los uniría en una sola narrativa. La película comenzaba con unas vistas impresionantes del glaciar Perito Moreno, grabadas desde el aire. La voz de Gustavo en off contaba su singularidad, que es uno de los pocos glaciares en el mundo que no retrocede bajo la influencia del calentamiento global, sino que, por el contrario, avanza. Luego venían las imágenes grabadas por Makar antes del derrumbe, nuestro equipo preparándose para salir al glaciar, revisando el equipo, discutiendo la ruta. Todos vivos, sonriendo, llenos de entusiasmo. Fue especialmente duro ver a Inga y Severin. Inga, riéndose de un chiste de Makar,
acomodándose el pelo rubio que le escapaba del gorro. Severin, silencioso y concentrado, estudiando el mapa del glaciar con una expresión de profundo respeto hacia esa fuerza de la naturaleza. Después, los primeros días en el glaciar. Las mediciones científicas que realizábamos. Las veladas alrededor del hornillo, cuando Inga cantaba canciones suecas y nosotros la acompañábamos, sin saber la letra. La niebla matinal sobre el glaciar, creando paisajes surrealistas. Y entonces, el momento antes del derrumbe. Makar filmaba una panorámica de la zona de Seracs cuando Verónica, caminando delante, entró en el encuadre. De repente se oyó aquel sonido, bajo, sordo, como un trueno desde el subsuelo. La cámara se sacudió, la imagen se volvió inestable, pero Makar siguió grabando. Vimos cómo una enorme pared de hielo comenzaba a inclinarse, cómo Verónica se daba la vuelta con una expresión de horror en el rostro, cómo empezaban a caer los primeros trozos de hielo. Y luego, la oscuridad y el estruendo. La cámara seguía funcionando, pero no se veía nada, solo sombras parpadeantes y destellos de luz. El sonido de la caída, los gritos, y después, el silencio. Las siguientes imágenes fueron grabadas ya en la grieta. La tenue luz de una linterna arrancaba de la oscuridad el rostro de Verónica, distorsionado por el dolor, mi rostro, concentrado en prestar los primeros auxilios. Makar grababa a ratos, aparentemente, en los momentos en que el dolor remitía y podía sujetar la cámara. Estas imágenes se intercalaban con nuestras entrevistas, donde contábamos lo que sentíamos, lo que pensábamos, cómo luchábamos por sobrevivir. Gustavo unió magistralmente las grabaciones documentales con nuestros recuerdos, creando una imagen completa de lo sucedido. Especialmente impactante resultó la escena de mi marcha en busca de una salida. Makar grabó cómo me despedía de Verónica, cómo ella me daba su amuleto, cómo yo prometía volver. Y después, imágenes grabadas después de mi partida. Verónica y Makar, esperando en la oscuridad, apoyándose mutuamente, contando historias para no pensar en el frío y el dolor. El momento de mi ascenso por el túnel vertical fue reconstruido con gráficos por ordenador e imágenes grabadas posteriormente en una cueva de hielo similar. Pero Gustavo lo hizo con tanta habilidad que la frontera entre las grabaciones reales y la reconstrucción era casi imperceptible. A continuación, la operación de rescate, filmada por los rescatistas. El helicóptero, suspendido sobre el glaciar, el descenso a la grieta, el izado de Makar y Verónica a la superficie. Estas imágenes iban acompañadas de nuestros comentarios sobre lo que sentíamos en ese momento. La parte final de la película se centró en las secuelas de la tragedia. El hospital en el Calafate, la noticia de la muerte de Inga y Severin, nuestra lenta recuperación y el regreso a casa. La película terminaba con imágenes del glaciar Perito Moreno al atardecer. La voz de Gustavo en off hablaba sobre la fragilidad de la vida, la fuerza del espíritu humano, el precio que pagamos por la pasión por la aventura y el conocimiento. Cuando la pantalla se apagó y empezaron a aparecer los créditos, nos quedamos sentados en silencio durante mucho tiempo. Sentía las lágrimas correr por mis mejillas, pero no intentaba secarlas. Verónica me apretaba la mano con fuerza. Makar miraba al espacio, su rostro era impenetrable. Es verdadero, dijo finalmente. Sin adornos, sin heroizaciones, sin drama innecesario. Simplemente la verdad. Sí, asintió Verónica. Así fue exactamente como pasó todo. Y así es como yo lo recuerdo. ¿Qué les parece?, pregunté. ¿Damos el visto bueno para que se estrene? Se miraron el uno al otro y luego asintieron. Sí, dijo Makar. Esta película debe ver la luz. Por Inga y Severin, por todos los que alguna vez se han encontrado en una situación similar, y por aquellos que podrían encontrarse.
Le escribí a Gustavo, expresándole nuestra aprobación y agradecimiento por el enfoque delicado de un tema tan complicado. Me respondió que el estreno de la película sería dentro de 2 meses en el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam, y nos invitó a participar. Aceptamos, aunque con algunas reservas. Una cosa es ver la película en la intimidad de tu casa, y otra muy distinta es ver la reacción de cientos de desconocidos a la experiencia más traumática de tu vida. En noviembre volamos a Ámsterdam. La ciudad nos recibió con una llovizna persistente y un viento gélido que soplaba desde los canales. Un típico otoño holandés. Pero el ambiente del festival era cálido y acogedor. Gustavo nos recibió, nos presentó a los organizadores y nos mostró el programa de eventos. El estreno de El abismo helado, así se llamaba la película, estaba programado para el segundo día del festival. La sala estaba llena hasta los topes, las 800 butacas ocupadas. Antes de la proyección, Gustavo pronunció un breve discurso y nos presentó al público. Cuando subimos al escenario, la sala nos recibió con una ovación de pie. No esperaba esa reacción y me sentí un poco incómodo. No habíamos hecho nada heroico, simplemente habíamos intentado sobrevivir en una situación extrema. Pero para estas personas, nuestra historia, al parecer, significaba algo más. Durante la proyección, observé la reacción del público. Se reían al principio de la película, cuando bromeábamos durante los preparativos para la expedición. Contuvieron la respiración cuando comenzó el derrumbe. Algunas mujeres lloraban cuando Verónica y Makar esperaban en la oscuridad de la grieta, sin saber si yo regresaría. Muchos cerraron los ojos durante la escena de mi ascenso por el túnel vertical. Tan tensa resultó. Cuando la película terminó, hubo un silencio absoluto en la sala durante unos segundos. Y luego estalló un aplauso. Largo, sonoro, sincero. La gente se puso de pie de nuevo. Muchos lloraban. Después de la proyección se había programado una sesión de preguntas y respuestas. Subimos al escenario junto con Gustavo y respondimos a las preguntas del moderador y del público. ¿Qué fue lo más difícil en la grieta de hielo?, preguntó alguien desde la sala. La incertidumbre, respondió Verónica. No saber si saldríamos de allí, no saber si Timur volvería, no saber si Makar sobreviviría hasta el rescate. ¿Cómo los cambió esta experiencia?, fue la siguiente pregunta. He aprendido a valorar más las cosas sencillas, dijo Makar. El calor del hogar, la posibilidad de respirar libremente, la presencia de los seres queridos cerca. Lo que antes parecía un hecho ahora se percibe como un regalo. ¿Volverán alguna vez a las montañas o a los glaciares?, preguntó un anciano en la primera fila. Nos miramos el uno al otro. Nos habíamos hecho esta pregunta muchas veces en los últimos meses, pero aún no teníamos una respuesta definitiva. No lo sé, respondí con sinceridad. Una parte de mí echa de menos las montañas, esa libertad y claridad que dan. Pero otra parte recuerda el precio que pagamos por esta pasión. Tal vez con el tiempo encuentre una forma de volver, pero será un regreso diferente, más consciente, más respetuoso con las fuerzas de la naturaleza. Yo volveré, dijo Verónica con una firmeza inesperada. No de inmediato, no mañana, pero cuando mi pierna esté completamente curada, quiero volver a sentir las montañas bajo mis pies. No permitiré que el miedo me robe lo que amo. Y yo ya he vuelto, sonrió Makar. No físicamente, pero a través de mi trabajo. Sigo filmando montañas y glaciares, solo que ahora lo hago con una mayor comprensión de su fuerza y peligro. Después de la sesión de preguntas y respuestas, los espectadores se acercaron a nosotros para expresar su admiración y apoyo. Muchos dijeron que nuestra historia los había inspirado, los había hecho reflexionar sobre su propia vida y sobre lo que realmente importa. Aquella noche, cuando regresamos al hotel, me quedé largo rato de pie junto a la ventana, mirando las luces de la Ámsterdam nocturna que se reflejaban en el agua del canal. Verónica se acercó por detrás y me abrazó. ¿En qué piensas?, preguntó.
En lo extraño que ha resultado todo, respondí. Partimos en una expedición para explorar un glaciar, y al final nos exploramos a nosotros mismos. Nuestros límites, nuestros miedos, nuestra capacidad de supervivencia. ¿Y qué aprendiste sobre ti? Me quedé pensativo, buscando las palabras adecuadas. Que soy más fuerte de lo que pensaba, y más débil de lo que me gustaría ser. Que estoy dispuesto a todo por aquellos a quienes amo, y que la vida es lo más valioso que tenemos, incluso si a veces la arriesgamos por sensaciones fugaces. Verónica se abrazó más fuerte a mí. Sabes, creo que a Inga y a Severin les habría gustado esta película, y la forma en que continuamos su historia. Sí, asentí. Siempre quisieron que la gente entendiera mejor la naturaleza de los glaciares, su belleza y su peligro. Esta película hace precisamente eso. Al día siguiente, el jurado del festival concedió a Abismo Helado el premio principal en la categoría de Mejor Documental sobre Supervivencia. En la ceremonia de entrega de premios, Gustavo nos invitó al escenario y nos entregó la estatuilla. Esta película no podría haber existido sin el coraje de estas personas, dijo, dirigiéndose al público. No solo el coraje de sobrevivir en condiciones extremas, sino también el coraje de contar su historia, compartir su dolor y sus lecciones con el mundo. Después del festival, la película comenzó su viaje por el mundo, cines, canales de televisión, plataformas de streaming. Recibió numerosos premios, suscitó debates sobre los riesgos del turismo y la investigación extremos, sobre la preparación para expediciones, sobre el valor de la vida humana. Recibimos cartas de personas de todo el mundo, alpinistas, espeleólogos, exploradores polares, turistas comunes y corrientes. Nos agradecían la franqueza, compartían sus historias de supervivencia, contaban cómo nuestra experiencia les había ayudado a replantearse su enfoque del riesgo y la aventura. Un año después del estreno de la película, recibimos una carta especial, de los padres de Severin. Escribían que la película les había ayudado a comprender por qué su hijo había elegido una profesión tan peligrosa y a aceptar su decisión. Vimos la Patagonia con sus ojos, escribían. Y ahora entendemos por qué no podía vivir sin esas montañas y glaciares. Esa misma semana, llegó una carta de la hermana de Inga. Nos informaba de que había fundado una fundación con el nombre de Inga Bergman para apoyar a las mujeres en expediciones científicas e investigaciones de glaciares. Y nos pedía que nos convirtiéramos en miembros del Consejo de Administración. Aceptamos sin dudarlo. Era una forma de continuar la labor de Inga, preservar su legado, transformar la tragedia en algo constructivo. En cuanto a nosotros, la vida poco a poco volvía a encauzarse. Verónica regresó al trabajo científico, aunque con algunas limitaciones debido a su lesión en la pierna. Se dedicaba más al análisis de datos y al modelado que al trabajo de campo. Makar seguía filmando, pero había cambiado su enfoque del trabajo. Ahora prestaba más atención a la preparación, la seguridad, la planificación de alternativas, y sus películas se habían vuelto más profundas. No solo impactantes imágenes de condiciones extremas, sino también reflexiones sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza. Yo aún estaba en la búsqueda. Seguía trabajando como glaciólogo, pero más en el ámbito teórico. A veces iba al campo, pero elegía lugares menos arriesgados. Y cada vez pensaba más en dedicarme a la enseñanza, transmitir mi experiencia y mis conocimientos a la siguiente generación de investigadores. Verónica y yo nos casamos la primavera siguiente. Una ceremonia tranquila en la intimidad de los más cercanos. Pasamos la luna de miel en el Baikal, un lugar lo suficientemente salvaje como para satisfacer nuestras ansias de naturaleza, pero no tan extremo como los glaciares de la Patagonia. De pie a orillas del congelado lago Baikal, contemplando los caprichosos témpanos de hielo, pensaba en lo extraña que es la vida. Cómo un acontecimiento, una decisión, puede cambiarlo todo. Cómo una tragedia puede ser el comienzo de algo nuevo e importante.
Saqué del bolsillo una pequeña piedra, el talismán de Verónica, que ahora siempre llevaba conmigo. La giré entre mis manos, sintiendo su familiar superficie lisa. ¿Aún la conservas?, preguntó Verónica, acercándose por detrás. Siempre, sonreí. Me recuerda lo que hemos vivido, y que no sobrevivimos en vano. Tenemos un propósito. ¿Y cuál es? Miré las inmensidades del Baikal, las montañas a lo lejos, el cielo invernal y diáfano. Vivir una vida plena, por nosotros y por aquellos que no regresaron del abismo helado. Verónica me cogió de la mano y permanecimos así, en silencio, escuchando el crujido del hielo bajo nuestros pies y los lejanos gritos de las gaviotas. La vida continuaba. Distinta, transformada, pero aún llena de posibilidades y esperanzas. Y en eso, quizá, radicaba la principal lección de nuestro viaje al abismo helado de la Patagonia.